Vamos a continuar con el análisis de fuerzas sísmicas de la estructura, considerando el periodo de la estructura. Y vamos a hacer una comparativa de fuerzas para que vean cómo cambia la magnitud de la fuerza. Las fuerzas que obtuvimos sin estimar el periodo de la estructura son las siguientes: 22.36 y 14.90. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cómo influye estimando el periodo de la estructura. Tenemos de pródisis el espectro de aceleraciones, donde tenemos el espectro transparente, donde tenemos la aceleración máxima punto 18. Con punto 18 están calculadas estas fuerzas, ¿sí? Pero estimando el periodo de la estructura, tenemos un periodo de punto 46. ¿Sí? Entramos a la gráfica de aceleraciones y obtenemos una aceleración máxima de punto 1255. Todo esto es con pródisis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular las nuevas fuerzas que corresponden a esa aceleración. Tenemos la misma tabla, únicamente va a ser el cambio en el cálculo de fuerzas sísmicas. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que la fuerza sísmica es igual al peso de la estructura multiplicada por la aceleración entre Q, K, R y sobre resistencia. Esta gráfica ya incluye esos factores y multiplicado por la altura a la que se encuentra la masa, y quedamos que lo vamos a llamar coeficiente de participación. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer el cálculo nada más de fuerzas sísmicas, porque todo ya lo tenemos, ¿sí? Solamente voy a cambiar la aceleración, que es esta A0, que ahora corresponde a punto 1255. Entonces tenemos el peso de la estructura, que es 207, por la aceleración ya reducida, punto 1255, y por el coeficiente de participación, por punto 6. Ahora tenemos 15,59. ¿Sí? Ahora voy a calcular la siguiente fuerza. Les digo 118 por punto 1255 y por punto 4. 5.92. Entonces, si sumo, me da el cortante en la base. B0 es igual a 15.59 más 5.92. 21.51 toneladas. Y en el otro anterior tenía yo un cortante en la base de 37.26. Entonces, vean la diferencia tan fuerte, ¿no?, de cortantes. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta el periodo de la estructura para que las fuerzas no salgan tan grandes. ¿Sí? Vamos a comprobar aquí que el cortante en la base entre el peso de la estructura me va a dar la aceleración. ¿Sí? Entonces, 21.51 entre 207 me va a dar 21.51 entre 207 me va a dar 0.10. A ver qué estamos haciendo mal por ahí, déjenme checarlo, porque me debe dar exactamente la aceleración. ¿Sí? La aceleración, que es 0.1255. Vamos a ver otra vez el peso de la estructura, 207 por
.6 y por .1255. 15.59. Está bien. La siguiente es 207 por .4 y por .4 por .1255. 10. Aquí estoy mal. 10.39. Ahora sí. 15.59 más 10.39, 25.98. ¿Sí? Tengo aquí 25.98. 25.98 entre 207 será .1255. Que es exactamente la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una comparativa de las fuerzas estimadas, sacamos un porcentaje aquí. Un porcentaje para ver la diferencia. Tenemos 15.59 entre 22.36. Tenemos 0.7 aproximado. Y 10.39 entre 14.9, 0.7. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 30% menos. Del 30% entre las fuerzas calculadas con el coeficiente, con la aceleración máxima, y las fuerzas obtenidas considerando el periodo. Entonces, hay que estar bien consciente de eso. Y siempre que usemos método estático, de preferencia hay que calcular el periodo de la estructura. ¿Por qué? Porque bajamos las fuerzas sísmicas. Bueno, nosotros vamos a trabajar el problema, vamos a trabajarlo con fuerzas sísmicas reducidas, ¿de acuerdo? Con estas vamos a calcular vamos a repartir esas fuerzas en el edificio para ver cuántas le tocan a cada marco. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Está claro, ¿no? Que es mejor considerar el periodo de la estructura para calcular las fuerzas sísmicas. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente paso va a ser pues distribuir las fuerzas sísmicas en el edificio. Pónganse abusados porque esto en los programas de ahora pues no se ve, ya no saben qué cosa hace el programa, pero lo que hace reparte esa fuerza en los distintos marcos de acuerdo a su rigidez y considera el cortante directo y el cortante producido por torsión. ¿De acuerdo? Y ya con esa fuerza se analizan los marcos. Con esa fuerza analizamos o diseñamos, después del análisis se diseñan las diferentes secciones, traves y columnas. Vamos a entonces a guardar esas fuerzas y vamos a repartirlas en los distintos marcos. Ahora, ¿cómo repartimos las fuerzas en los distintos marcos? Pues con la rigidez del marco, ¿sí? ¿Qué tan rígido es? Le toca cierta cantidad de fuerza. A tal grado que cuando yo sume todas las fuerzas repartidas en los marcos, voy a tener como resultado final esa suma de 15.59, ¿sí? 15.59. Esa es la fuerza. Y 10.39.
La fuerza cortante aquí sería 1559 y 2598. Inge, ¿Sí? cada dirección X y Y tendría su propio periodo. Cada dirección tiene su propio periodo. Aquí no encontramos diferencia. ¿Por qué? Porque la rigidez es la misma. Es un edificio cuadrado. Entonces, pero cada dirección tiene su propio periodo. ¿Y cuál es el que vamos a usar? Pues vamos a analizar las dos direcciones con con sus respectivas fuerzas. Puede variar, puede ser diferente la fuerza dependiendo del periodo de la estructura. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Y conviene que los periodos en cada dirección sean lo más parecido posible. No necesariamente, no te afecta mucho. Lógicamente, si es igual, pues es lo deseable, pero no. Porque puede haber edificios rectangulares que tengan periodos diferentes, totalmente. Pero eso no afecta ni se habla de una irregularidad, simplemente de periodos diferentes. Y cada dirección tiene su periodo, cada dirección tiene sus desplazamientos y cada dirección tiene sus propias fuerzas dependiendo de la posición en que se encuentre cada marco. ¿Qué otra? Lo importante es aquí, esta gráfica es la misma gráfica que nosotros usamos para el método de cálculo. No cambia en nada, solamente tomo en cuenta el periodo. Para el primer caso, donde no tomo en cuenta el periodo, pues si observan, estamos diseñando con el pico, punto 18. Y después calculamos el periodo de la estructura que nos dio punto 40 y tantos y obtenemos una aceleración de punto 12. ¿De acuerdo? Y con esos periodos podemos jugar. ¿Cómo puedo yo alejar mi periodo? ¿Cómo podría yo alejar ese periodo? Yo recorrerlo más hacia adelante. ¿Cómo lo puedo recorrer? Haciéndola O más recorrerlo flexible. hacia atrás. Flexibilizando a la derecha, ¿Cómo? haciéndola más flexible. Haciéndola más flexible, poniendo columnas más ligeritas. ¿Sí? Entonces yo la hago más que se mueva más y la mando hacia adelante. Y bajo la aceleración, bajo la fuerza. Y ahora, ¿cómo puedo hacer para atrasar mi periodo, para regresarlo hacia atrás y que crezca la aceleración? Rigidizando. Rigidizando, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de poder jugar con los periodos y también con las aceleraciones. Por eso decimos que en un suelo blando lo que conviene tener una estructura rígida y en un suelo duro tener una estructura flexible. Y sí podemos lograrlo, sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque de nosotros depende la sección, ¿no? Nosotros podemos proponer la sección. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes de borrar y de irnos directamente a la repartición de fuerzas sísmicas en la planta? Pero si flexibiliza, también tiene el problema que se puede elevar el desplazamiento, ¿no? Tengo que controlar, pero acuérdense que los marcos dúctiles consiste precisamente en eso, en liberar un poquito la estructura para que tenga mucho desplazamiento y lograr con eso cierta ductilidad en los elementos. Entonces, podemos jugar con la ductilidad, podemos jugar con la rigidez y podemos jugar con la flexibilidad. Acuérdense que la definición de rigidez es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario, ¿no? En X dirección, en donde nosotros la necesitemos, la rigidez, pues liberamos ese desplazamiento y restringimos nosotros, ¿no? En el caso de sismo, lo que se trata nada más es de desplazamiento lateral. Jugamos con él, lo liberamos y nos olvidamos de los otros. Y de ahí obtenemos la rigidez del entrepiso, ¿no? Ese es el criterio. ¿De acuerdo? Entonces, la flexibilidad de la estructura es la inversa de la rigidez. ¿Sí? Para cuando queremos trabajar un poquito la flexibilidad de la estructura, ¿no?
nada más como concepto. Pero el hecho de flexibilizar o rigidizar solamente sería para la cuestión que no coincida con el periodo del suelo, ¿no? ¿O Bueno, para qué otra cosa serviría? acuérdate que las normas dicen, aléjate de tal periodo del suelo, aléjate, ¿sí? Hay un rango que te piden que te dice retírate hacia adelante o retírate hacia atrás. Entonces, ahí es donde voy a jugar yo con la rigidez de la estructura, ¿sí? Y eso lo tengo que ver desde que antes de que yo esté haciendo mi estructura ya definitiva, tengo que jugar y ver el periodo por donde anda. Propongo una estructura y veo su periodo y veo cómo ando con respecto al periodo del suelo. ¿Sí? Porque también el periodo del suelo tiene ciertas incertidumbres, entonces dices, para que no entres en resonancia, retírate un poco, para que no vayas a caer, igualar los periodos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las normas del Distrito Federal, las normas de sismo, ponen esa limitante. ¿De acuerdo? Ahora, el periodo del suelo se supone que lo da mecánica. El periodo del suelo se supone que lo da mecánica o en el caso del Distrito Federal, pues es un suelo que está bien estudiado y ya dicen, para esta zona su periodo considéralo tanto y así también para la República Mexicana. El manual de la comisión también da periodos para distintos tipos de suelo. El problema es que hay que verificar qué tipo de suelo es. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No. Lo interesante es pues, la diferencia de fuerzas, ¿no? 30% menores a las del estático. ¿De acuerdo? Bueno, también el método es estático, simplemente que aquí se está tomando en cuenta el periodo de la estructura. Bueno, entonces vamos a guardar aquellas fuerzas de 1559 y 1039. Son las con las que vamos a jugar y las vamos a repartir a los distintos marcos. ¿De acuerdo? ¿Con qué criterio? Pues con el criterio de la rigidez de cada marco. Tenemos por ahí la planta. Voy a borrar y voy a poner la planta para que veamos cómo vamos a repartir las fuerzas, la planta baja y la planta alta. ¿Sí? En la planta baja tengo un cortante. Con este voy a trabajar. Lo voy a marcar. De 25.98. Y en la planta alta tengo un cortante de 15.59. Primero en la dirección X. Ahí están los cortantes que voy a repartir. ¿Quién va a soportar ese cortante? Pues tres marcos. El marco 1, el marco 2 y el marco 3. Pero también en la dirección perpendicular voy a aplicar la misma fuerza. 25.98 y 15.59. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviera ninguna excentricidad y que el reglamento no me pidiera una excentricidad accidental, pues lógicamente simplemente divido o reparto en función de la rigidez de esa fuerza, pero hay cierta torsión que debemos de considerar por normas, por lo tanto no se puede repartir nada más eso. Se tiene que considerar los efectos de torsión. Fíjense bien,
Los cortantes directos, aquí voy a poner un cortante directo, otro cortante directo y otro cortante directo. ¿De acuerdo? Ya yo primero te supongo pues estoy en un cuadrante positivo, un sentido positivo de los cortantes. Después vengo con la otra dirección y aquí voy a obtener un cortante directo, otro cortante directo y otro cortante directo. ¿Sí? ¿Por qué en dos direcciones? Pues porque cuando viene sí, primero no sabemos por dónde va a entrar, por lo tanto, suponemos fuerzas en una y en otra dirección. Así lo pide el reglamento, considera que el sismo actúa en dos direcciones ortogonales. Entonces ahí está. Por eso estoy considerando la misma fuerza en X y la misma fuerza en Y. ¿Sí? Ahora, si no entra el sismo en esas direcciones, o sea, ¿cómo se comporta la estructura? O sea, ¿cómo resiste la fuerza a la estructura? Pues con las componentes, ¿no? Si entra en cualquier otra dirección, pues con las componentes, con la resistencia de las componentes, se toma ese sismo que pudiera entrar no en esas direcciones que yo estoy analizando. Con un ángulo. Que con un ángulo, ¿no? Pero sería menor la fuerza por el ángulo que llegara a tener. Pues pudiera ser menor, ¿sí? Pudiera ser menor la resistencia, no la fuerza que actúa. Sí. La fuerza pues es la misma, ¿de acuerdo? Bueno, esos cortantes directos aparecen no solamente en planta baja, también aparecen en planta alta, ¿sí? También en planta alta tengo aquí un cortante directo. En las dos direcciones, cortante directo y cortante directo. Por lo tanto, lo que voy a hacer en una planta, lo voy a hacer también en la planta alta y en la planta baja. ¿Sí? Bueno, pues ahí estarían los cortantes directos. ¿Cómo voy a calcular el cortante directo? Fíjense bien. El cortante es la rigidez del marco entre la suma de las rigideces de los marcos de esa dirección por el cortante global. Por eso la rigidez es bien importante calcularla, y entre más exacta sea, pues mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en esa forma voy a repartir el cortante global. ¿Cuál es el cortante global? Pues 2598 para la planta baja. Y para la planta alta, ¿cuál es su cortante global? 1559. ¿En dónde está actuando ese cortante global? En el centro de masas. ¿De acuerdo? En ambas plantas está actuando en el centro de masas. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo en planta para que se vaya entendiendo un poquito cómo son los vectores, qué dirección siguen los vectores. En este caso yo los dibujé aquí en planta baja y todos van en sentido positivo. Lógicamente, cuando yo le sume los vectores que produce el momento torsionante, van a ser vectores que vayan en el mismo sentido para que no resten la fuerza, sino que adicionen. ¿De acuerdo? O sea, el de torsión también tiene que ser así. ¿De acuerdo? En ese sentido. Y en el otro, pues también, el de torsión también tiene que ser así. ¿Sí? Por eso tengo dos momentos torsionantes, uno que es negativo y otro que es positivo.
Entonces yo voy a seleccionar el momento torsionante que me adicione fuerza, no que me contrarreste, que me adicione fuerza, para que los vectores sean del mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a repartir estos cortantes directos en los distintos marcos. Si me dicen la rigidez del marco, por favor, aquí está. En este caso es 18, 18 y 18. Si todas las rigideces son iguales, pues simplemente reparto entre 3. Pero lo voy a hacer con la rigidez para que vean cuál es el procedimiento. ¿De acuerdo? Voy a borrar un poquito aquí arriba. Aquí voy a... ¿Quién era? ¿Tal? Héctor Soberana, si quiere firma de planos. Ah, bueno. Entonces, para el marco 1, tengo la siguiente cortante directa. La rigidez del marco, 18.54. Entre la suma de las rigideces de los marcos de esa dirección tengo 18, 18 y 18. 18.54 Por 3. más 18.54 más 18.54 y todo eso por la fuerza global que son 25.98. Entonces, ¿cuánto le corresponde a ese marco de fuerza? 25.98 Pues, entre 3. son 18.54 entre 18.54 y entre 3. Punto 33 por 25.98, 8.66 toneladas. Entonces, de cortante directo tenemos, como los tres marcos tienen la misma rigidez, tenemos la misma fuerza, 8.66. 8.66 y 8.66. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que le corresponde a cada marco de fuerza directa en la planta baja. Ahora, en la otra dirección, pues hacemos también lo mismo. En este caso, como tenemos, esta es dirección X. Ahora vamos con la dirección Y. Igual también, 18.54. Esta es una mera coincidencia, ¿no? Tenemos el mismo número de marcos y con la misma rigidez. 18.54 más 18.54 más 18.54. Pero aquí coincidió porque son las mismas secciones, casi los mismos claros, ¿no? Espérame tantito. No. A ver, otra vez, ahora sí. Que aquí coincidió porque es los mismos claros. Ajá. Y las mismas secciones de columnas y las mismas cargas. Claro, es una coincidencia. Sí, pero no, las estructuras no Sí, ¿no? son así. No, ¿sí? raro. Entonces, pero ahí está, cómo hacerlo por partes. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos las mismas fuerzas. En la otra dirección tengo el mismo cortante. 8.66 8.66 y 8.66. ¿Sí? Entonces, estas son las fuerzas que produce el cortante directo en los distintos marcos. Lo voy a hacer en la planta alta también. Ahí tengo los cortantes directos. Otra vez lo voy a distribuir de acuerdo a su rigidez. ¿Sí? Voy a borrar esas, que en este caso tenemos rigideces de ¿cuánto? De las 12.49. Esto se tiene que hacer por planta. Si el edificio tiene 10 pisos, lo tengo que hacer 10 veces. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a borrar esta partecita de aquí.
Y ahora voy con la planta alta, el piso 2. Entonces tengo el cortante para la dirección X, el cortante directo para X, marco 1. Y tengo otra vez la rigidez del marco, que en este caso son 1249. Entre la suma de las rigideces de los marcos de esa dirección, que son 1249 más 1249 y más 1249. ¿Sí? 12.49 más 12.49 y más 12.49. Y ahora dice por la cortante global. ¿Cuál es la cortante global que hay aquí? 1559. 15.59. Y eso me da lo siguiente. ¿Sí? 12.49 entre 12.49 por 3.33 por 15.59. Y me da 5.20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que aquí tengo una fuerza 5.20 toneladas. Aquí tengo una fuerza de 5.20 y 5.20. Esas son las fuerzas en X, son los cortantes directos. ¿Sí? Ahora voy con la dirección Y. ¿Sí? Para el marco A de la dirección Y, el cortante directo es igual, sus rigideces también son 1249. ¿Sí? Entonces es la misma operación, 12.49 entre la sumatoria 1249 más 12.49 más 12.49 por el cortante directo, que es el mismo, y eso me da 5.20 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo aquí? 5.20 toneladas en Y. 5.20 toneladas. 5.20 toneladas. ¿Sí? Eso es lo que le corresponde a los marcos de la planta alta en la dirección Y. Si sumo las 3 de 5.20 me va a dar exactamente lo que repartí, 15.59. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los cortantes directos. Y observen que los estoy dibujando en el sentido positivo. ¿Sí? Estoy trabajando yo en el cuadrante positivo. Mi sistema de referencia lo oriento en ese cuadrante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, ya sé cuánto cortante directo toman cada uno de los marcos. Si no existiera excentricidad y no existiera una excentricidad accidental, esas serían las fuerzas con las que yo diseñaría el marco. Pero como hay ciertas excentricidades geométricas en planta, y si no las hay, el reglamento me pide que yo considere una accidental, que equivale al 10% de la dimensión de la planta, entonces forzosamente tengo yo cortantes de torsión. Entonces a estos cortantes directos les voy a sumar los cortantes de torsión. Ahora, para aplicar mi momento torsionante, pues, por ejemplo, si lo tengo así, para que yo pueda girar en ese sentido, ¿cómo tendría que aplicar los vectores del cortante de torsión? Cortante de torque. ¿Cómo tendría que aplicarlo? Así. Y aquí abajo, ¿cómo tendría que ir? Aquí. ¿Cómo va el cortante de torsión? ¿Cómo tendría que ser? ¿Es la derecha? No.
Yo no puedo restar, tengo que sumar siempre. Bueno, pero, pero en este caso, para este momento, mi cortante de torsión sería así. Le voy a llamar 1, cortante de torsión, producido por el momento torsionante 1, producido por el momento torsionante 1. Esos son los vectores que me generan. ¿Sí? Arriba así, abajo así. Y el otro, si está arriba, el centro de torsión, va a ser en este sentido. Si está abajo, va a ser en el sentido contrario. ¿Sí? Bueno, ahora, pero no nada más tengo uno, tengo dos. Tengo un momento torsionante 2. Ahí está. Para que yo pueda girar en el sentido del momento torsionante 2, pues tengo que aplicar aquí un cortante de torsión 2 y aquí un cortante de torsión producido por el momento torsionante 2. ¿Sí? Entonces estoy girando así. ¿Sí? Aplico una fuerza aquí así y otra fuerza aquí ahí. Y giro con respecto al centro de torsión. Ahora, ¿qué cortantes voy a usar aquí para el marco 3? ¿Cuáles son los cortantes que voy a usar? Pues voy a usar el cortante directo. Y luego voy a usar el cortante producido por el momento torsionante 2, porque es el que me adiciona fuerza. Arriba, en el eje 1, voy a usar el cortante de torsión, el cortante directo, más el cortante de torsión producido por el momento 1. ¿De acuerdo? Y en medio, si en este caso tenemos la coordenada de medio del centro de torsión, no está ahí, centro de torsión, pero si está arriba del eje 2, tendré que usar el momento torsionante 1. Si está abajo del eje 2, tendré que usar el momento torsionante 2. ¿De acuerdo? ¿Quién me define eso? Pues el signo del momento. Con el signo yo me guío para decir cuándo se adiciona o cuándo se cambia de momento. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hay que entender en un edificio, ¿sí? Que yo tengo que sumar los cortantes de torsión, sumar, no restar al cortante directo. Los cortantes directos ya vimos ahí cómo se obtienen. Si este fuera el edificio, aquí, ¿sí? Si viene mi sismo así, me empuja la silla y eso produce cortantes directos. ¿Sí? Ahora, si quiero calcular los de torsión, pues lo que hace así. Aquí empuja y aquí resta. Uno de los momentos, si tuerzo así, si tuerzo al revés, es exactamente lo contrario. Allá empuja y aquí resta. Por lo tanto, yo debo de seleccionar el vector que me adiciona fuerza, no el que me contrarresta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Esta es la parte que vamos a desarrollar y que es la más complicada, ¿no? De distribuir la fuerza sísmica en la planta de los distintos marcos, ¿no? En la planta donde se ubican los marcos. Y con esas fuerzas ya distribuidas diseñamos el edificio. Hacemos una serie de combinaciones, ¿no? También. Pero primero tenemos que tener las fuerzas básicas, ¿sí? Que el ECO, por ejemplo, antes de hacer las combinaciones, las fuerzas básicas. Tiene fuerzas en X, fuerzas en Y, como 4, y de ahí hace las combinaciones, que son las positivas y las negativas de cada dirección. ¿Sí? Y ya de ahí hace las combinaciones, ¿por qué? Porque el reglamento pide que se considere el 30% del efecto de la otra dirección. Entonces, de cada combinación, de cada dirección o de cada sentido, hay que considerar el 30% del efecto de la otra dirección. Y de ahí surgen pues las 33 combinaciones, ¿no? ¿Sí? De fuerza sísmica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No?
¿Qué tiempo vamos? 40. 40. Bueno, entonces hay tiempo para platicar un poquito más de esto. Las normas dan el momento, la excentricidad accidental para cada una de las direcciones. Nosotros nada más vamos a aplicar y se las vamos a calcular la excentricidad del centro, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, pues hay que ver qué pasa en realidad con el movimiento del edificio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se tuerce? Y cómo se restan y cómo se contrarrestan a veces las fuerzas. Y por eso tenemos que estar buscando siempre en los programas pues la combinación más crítica. No es que digas, pues esta combinación va a ser la mayor. No, no sabemos, porque depende de la combinación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el momento torsionante? Voy a despegar esto para poder escribir. Ya están las fuerzas ahí repartidas. ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Sí? Pues con la rigidez del marco otra vez, por su distancia al centro de torsión, entre por el momento torsionante. ¿Sí? Observen que es la rigidez del marco por su distancia al centro de torsión en una o en otra dirección, entre la suma de las rigideces de los marcos multiplicado por la distancia al centro de torsión, pero al cuadrado, en una y en otra dirección, y multiplicándolo por el momento torsional. Es ahí donde hacemos el cambio de signo del momento torsionante. Tenemos dos. ¿Cuál vamos a usar de los dos momentos torsionantes? Y momentos torsionantes es igual a la cortante multiplicada por dos excentricidades. Una que es la excentricidad 1.5 de la excentricidad calculada más punto, depende del reglamento. En este caso, si usamos el de es .05, ¿no? El de Sí. 0.5 de B y calculada menos 0.05 de B. ¿Sí? Así obtenemos el momento torsional. ¿Sí? Están las dos excentricidades, por lo tanto vamos a obtener dos momentos torsionantes. ¿Cuál vamos a ocupar cuando estemos repartiendo los vectores? Pues el que me dé suma de fuerzas, ¿no? El que me dé un signo positivo. ¿De acuerdo? La B, esta B que aparece, si yo tengo mi edificio así, este es B y este es L. ¿Sí? Para el caso de la cortante en X, la B es la B que está ahí. Pero para el caso del sismo en Y, ¿sí? Esta tiene como B igual a L y esta tiene como B a B. ¿Sí? La dimensión B es la dimensión perpendicular a la fuerza. ¿De acuerdo? Y la excentricidad calculada, pues es la diferencia que nosotros, la excentricidad calculada es el valor absoluto de la excentricidad del centro de torsión, del centro de cargas,
menos el centro de torsión. ¿Sí? Esa es la calculada que nosotros ya lo calculamos para el edificio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le vamos a adicionar, cuando vamos a calcular, arriba está como calcular el cortante de torsión. Y el cortante directo, pues ya sabemos cómo no. Es la rigidez del marco entre la suma de las rigideces de los marcos de esa dirección por la cortante global. ¿De acuerdo? Y la suma de este más el de torsión, voy a poner aquí de torsión, es la que me da el cortante total en el marco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Aquí que es lo que dijo de la B y la L es perpendicular a la fuerza. Es perpendicular, claro. Sí. Si la B para el caso de la fuerza en X, la B es su base. Para el caso de la fuerza en Y, la B es L. ¿Sí? Tendría que poner esa dimensión para estimar el punto 0,5, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada más grabamos eso. La B es la dimensión perpendicular a la fuerza. ¿De acuerdo? Así se ve, pero sí, ¿no? Pues lo difícil del análisis pues es esto, repartir las fuerzas en los distintos marcos. ¿De acuerdo? Y de ahí viene una serie de combinaciones para el análisis, ¿no? Que es sismo positivo, que es sismo negativo, ¿sí? Que el cortante directo más sismo positivo, que el cortante directo menos sismo negativo, y luego sumándole el 30% de los efectos de la otra dirección y se generan las 34 combinaciones posibles, ¿no? Las que da el eco, con las que jugamos siempre, ¿no? Y en donde estamos buscando siempre cuál es la condición que produce más esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente con eso vamos a trabajar nosotros la distribución. Vamos a hacer el ejercicio. Aquí es de manera general de qué expresiones vamos a usar para obtener los cortantes directos y los cortantes de torsión y los 30% de los efectos de la otra dirección. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tiempo llevamos? 50. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que unas 2 clases más de esto y terminamos la distribución de fuerzas en la planta del edificio. ¿De acuerdo? Y yo creo que hasta ahí los chamacos, pues hasta ahí tendrán que entregar su trabajo. ¿Sí? Hasta estimar fuerzas en los distintos marcos del edificio. Yo creo que ahí la vamos a parar. Sale. Y en la tarde a ver si podemos dar un poquito de la materia de concreto, que son columnas. También yo con columnas termino el curso de concreto. De acuerdo, aquí me faltarían yo creo que unas 2 o 3 clases cuando mucho de esto, y ahí muere lo de los edificios. ¿De acuerdo? Bueno. Sale.